Bueno, hola Daniel Fandillo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Muy bien. Daniel, hoy estamos aquí pues reunidos para hablar en torno a un artículo que usted publicó en Cartel Urbano el 15 de mayo, bajo el perfil sin secuencia, cuyo título era ¿De quién es la calle? Pintura callejera y censura en el paro nacional. Básicamente usted lo que será como presentar, hacer como una presentación global del fenómeno de la expresión de opinión política en las paredes de las calles, reacciones que se daban en consecuencia y posteriormente empezaba como a tomar nota de algunos fenómenos que se habían presentado a lo largo del paro en torno a este tipo de expresión. Entonces, Daniel, lo primero que le quería preguntar es, eh, ¿cómo realizó usted la búsqueda de información para este artículo? Ok, bueno, primero que todo, Guillermo, pues agradecerle como por la invitación al espacio. Pues me parece que es demasiado válido poder hablar de este tipo de temas y más teniendo en cuenta la coyuntura que atraviesa el país, entonces pues nada, súper valioso. Eh, bueno, para la búsqueda de información, para escribir este artículo, pues primero que todo mencionarle también que pues yo pinto, Ujú. yo a mí me llama demasiado la atención todo el tema, entonces desde hace ya algún tiempo que tengo la oportunidad de escribir para la revista Cartel Urbano, me he venido enfocando pues, en este tipo de temas, en arte Ujú. urbano, graffiti y pintura, pues partiendo también desde otras expresiones también. Entonces, pues lo primero que hice yo fue tener como sobre la mesa unos elementos que para mí eran claves para entender lo que estaba pasando y haciendo como un análisis, una lectura muy personal de cómo veía yo lo que estaba pasando en términos de arte urbano, en términos de graffiti, en el marco del paro nacional. Entonces, pues empecé como a ver también pues uno en redes, todo el tiempo está como llenándose de info y en un momento empecé como a recopilar todo lo que iba viendo, empecé a, como Ujú. a reunir todo el material que iba viendo ahí en mi celular, pues con la intención de que a medida que fuera avanzando el paro, las movilizaciones, pues poder ver cómo este fenómeno se iba afianzando, iba cogiendo fuerza o por el contrario la iba perdiendo. Ujú. Para sorpresa mía y creo que eso es muy importante, pues definitivamente la comunidad artística nacional se ha congregado en torno a este tema y se ha manifestado de una manera muy contundente. Entonces, pues creo que todo el tiempo la info que usted pues me pregunta, como que ha ido surgiendo por medio de estos canales que ya le he mencionado, las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Eh, y pues a partir de ahí he venido yo también como tratando de entender un poco este fenómeno y pues cómo se afianza en medio del paro. Ok, Daniel, sí, de hecho, dos de las opiniones iniciales que usted genera respecto a esta práctica de arte callejero tenían que ver con, uno, la posibilidad que se veía y que veían ahí las masas movilizadas para denunciar la violencia uribista que se ejercía en este momento, y de por sí las manifestaciones de arte callejero también se convertían en dispositivos de apoyo a la movilización. Sin embargo, volviendo a la respuesta que usted daba, me llama la atención la manera en que usted evidencia la existencia de una comunidad artística nacional que para quienes nos movemos en el campo artístico cercano a la formación universitaria o no la miramos o la miramos en algunos casos con sospecha o con desprecio y en otros ni siquiera nos interesa ver qué es lo que sucede allí. Entonces, me gustaría, porque es como uno de los elementos valiosos de su artículo, como al evidenciar esa serie de manifestaciones en diferentes contextos del país, quisiera porfa que su merced, sí, puede establecerlo, como que me diera algunos puntos para identificar a esa comunidad artística
Es decir, aquí le pediría que como investigador de este tema, su merced me dijera como, ok, listo, pues se configuran así, más o menos tienen este rango de edad, realizan tal tipo de prácticas, se movilizan en colegio, etcétera. O sea, ¿cómo los podríamos caracterizar? Ok, bueno, pues primero que todo, y ahí hago como referencia a lo que usted mencionaba también, que me parece pues, clave para responderle esta pregunta, es que en efecto, como que este ejercicio como de indagación que yo he venido haciendo desde mi ejercicio periodístico también ahí en la revista, ha estado en cierta medida he llegado al punto como de buscar fuentes a partir de la academia, pero más que todo me he enfocado yo en hablar con gente y en entender este fenómeno callejero per se, pues con los protagonistas y las protagonistas que están allí mismo, ¿no? En la calle. Entonces eso como para crear pues ese panorama previo a la respuesta. Eh, bueno, pues en Colombia yo creo que para nadie es un secreto, para las personas que caminan las calles de las ciudades, una ciudad como Bogotá, por ejemplo, está totalmente permeada por la pintura callejera. En todo lado se ve muchísima escritura de graffiti, que creo que es como el fenómeno que a mí en lo particular más me llama la atención y más me causa pues como admiración ver cómo también hay un ejercicio político llevado a cabo por una serie de personas que para en muchos de los casos no se entiende tan así, ¿no? Sino que se ve como acciones vandálicas, acciones netamente ególatras, en donde personas están plasmando su nombre, su chapa, su seudónimo, como se le quiera llamar, eh, y ya. Pero pues para mí el hecho de usted coger una lata de aerosol y lanzarse a un muro, ya sea de un espacio privado, de un espacio público, pues eso tiene una connotación totalmente política, ¿no? Entonces, respondiéndole su pregunta, más que todo, o sea, acá en Colombia, en la década de los 90, comienzos de los 2000, se empezó a afianzar este ejercicio de graffiti. Más que todo a comienzos de los 2000. Hay distintos parches, distintas cruz, grupos, como se denominan cruz, que han venido desarrollando estos ejercicios desde esta época que les comento. Eh, y pues como es un ejercicio tan complejo y que implica un montón de dinámicas que a su vez, valga la redundancia, implican un montón de riesgos para las personas que lo practican, persecución policial, la misma gente que es dueña de sus espacios privados, pues sale obviamente en defensa de lo suyo, a ejercer también cierto tipo pues, de violencias, que también es importante asumir que para estas personas puede que el ejercicio de un grafitero, de una grafitera, pues sea también una manera de ejercer violencia, ¿no? Es entendible totalmente, pero creo que todo eso es parte como de este juego que también vale la pena aclarar que es un juego que desde el comienzo de su historia en la década de los 70 en Nueva York, en los suburbios, ha sido ilegal, ha sido vandálico. Y creo que de eso se trata. Para mí, si hay una pintada en calle, sea la que sea, pero tiene permiso la persona para ejercer esta pintada, inmediatamente para mí eso deja de ser graffiti. Eso ya pasa a ser arte urbano. Así lo entiendo yo, así he conseguido formar esta idea a partir justamente como de conversar con muchas personas respecto al tema y pues cotejar lo que a mí me parece frente al tema también, frente a las acciones que yo he venido ejerciendo también en calle, en mi caso particular, y pues creo que, que eso le podría decir. ¿Quiénes pintan? En su mayoría, personas jóvenes. Eh, ahorita hay muchísimos hombres, muchísimas mujeres ejerciendo, entonces no, como que no daría no me atrevería a decir que son más hombres, que históricamente lo ha sido, pero ahorita no me atrevería a decir eso. Jóvenes, y hay como yo creo que prima el hecho de que son personas que tienen una serie de inconformidades, que son personas que no han tenido como muchas oportunidades, aunque vale la pena también mencionar que hay quienes
pues quienes desde el privilegio y desde ciertas comodidades de tipo económico, pues también se mueven en este mundo, ¿no? Entonces, creo que eso es clave también para entenderlo. Son personas que en muchos de los casos pues no han tenido muchas oportunidades y que ven en el graffiti, que ven en la pintura, en el arte urbano, una manera de expresar todas estas molestias y pues dar como su punto de vista frente a lo que viene sucediendo. El arte urbano y pues el graffiti, como ya lo mencionaba, para mí es un ejercicio político. Entonces, creo que cuando estos ejercicios se enfocan puntualmente en hablar de política ya directamente y no tanto como la práctica, pues toman una doble relevancia y para la gente ya como que ver ahorita un stencil, una plantilla de un Uribe pintado en una pared, no sé, con los ojos tachados o qué sé yo, alguna frase, pues ya da cuenta de algo muy claro, ¿no? Entonces ya la gente va a empezar como a asimilarlo más, a entenderlo más y a identificarse también con estos mensajes que se tocan pues en calle. Tiene el micrófono apagado, Guillermo. Qué pena. De hecho, Tranquilo. sí, Daniel, como en la revisión que usted hace de estas diferentes transformaciones que ha tenido la práctica del graffiti, sí hay un elemento que se mantiene, que usted destaca, y es el hecho de que se evalúa, se analiza esta práctica como una práctica delictiva cercana a lo criminal y que esta práctica tiene un juez que es un juez inmediato, que viene a ser el policía que decreta su accionar y en muchísimos casos genera pues que es una práctica corriente de la policía colombiana, genera un decreto de muerte sobre el grafitero, lo asesina y después hace lo imposible por acosar a su familia sistemáticamente, también bajo amenaza de muerte y después va a disfrutar de una merecida pensión, pues por el asesinato que cometió, más la vigencia mediática que logró adquirir. En el caso colombiano, en el caso bogotano, podríamos ver lo que le pasó al caballero Neira o al caballero Trípido y, por supuesto, los premios que recibieron sus asesinos por parte de la institución que pagamos con nuestros impuestos. También me gusta como esa deriva que usted abre respecto a la distinción entre grafiti y arte urbano, que es también como una confusión que solemos tener los académicos y es como, bueno, entonces, ¿dónde podemos plantear esos límites? Y me parece que la deriva que usted abre va muy bien y de hecho se enlaza escuché una clase que se dio, una aula abierta que se hizo en la Universidad Nacional de Medellín, donde entrevistaban a un grafitero paisa, Cuervo, y a uno caleño, no recuerdo ahorita, Camel, no recuerdo cómo era su seudónimo, donde ellos llamaban la atención sobre precisamente la necesidad de que el graffiti para el grafitero y también para quien violenta al grafitero se entienda como un ejercicio de expresión en torno a la propiedad privada y que cada quien evalúa la acción del otro como una acción violenta. El dueño de la pared, digamos, de un almacén de paredes amarillas donde masacran gente en Cali, el dueño de esa pared tiene esa pared pulcra en amarillo y además su institución comercial también se convierte en una casa de pique, concibe que esa propiedad privada debe ser intocable, por lo tanto también contrata pues policías para que le cuiden, asesinen, etcétera. Y cuando llegan jóvenes a evidenciar el hecho de que ese almacén, de esa cadena comercial es una casa de pique, se reacciona entonces con ejercicio de violencia para proteger la propiedad privada. Sin embargo, creo que en una lectura como la que usted hace, lo que hacía Cuervo, en el caso de la charla que le comentaba, esa lucha por la protección privada siempre lleva de entrada, siempre interviene la lectura en torno a que el que tiene que poner el cuerpo es el grafitero. Como que, sí, ok, el grafitero raya una pared, sí, ok, el dueño de almacenes éxito considera que su casa de pique no debe ser señalada como tal, el sujeto que hace la denuncia debe morir. Y en ese sentido creo que también el censurador realiza una práctica política directa muy propia de este país, que es básicamente el silenciamiento bajo amenaza de muerte o muerte efectiva del contradictor político. Y ahí su merced pues saltó de una a eso, como a configurar a esta población como sujetos donde la distinción
de sexo de género no es lo importante, no es que sean solo hombres o sea solo LGBTI o solo mujeres, sino que hay una gran cantidad de personas realizando esta práctica que también realizan una acción de manifestación política expresándose en las paredes sabiendo de entrada que su vida es lo primero que se va a poner en cuestión. Casi que asumen, no naturalizándolo, sino asumen más en términos pragmáticos el hecho de que rayar paredes acá, de entrada, puede convertirse en una condena a muerte. Y ahí entonces quisiera volver al hecho de que usted en su artículo destacaba cómo había aparecido una nueva censura, ya no solamente que maten al grafitero, ahora es que también organizaciones de ciudadanos junto con sus hijos, sus esposas, sus amantes, sus prepagos, sus lavaperros, etcétera, salían a tapar grafitis. Y que en esa novedad que usted revisaba también aparecía como el hecho de que la tapada era directa, la tapada era necesariamente agresiva, es decir, iba acompañada de amenazas, es decir, como que no se pierde el componente de hijo de puta, de te voy a matar porque lo hiciste, y además, aprovechando la plataforma de las redes, esta censura se grababa. Esta censura en muchos casos se transmitía en vivo también para recuperar, en el sentido de un juego político entre bandos opuestos, recuperar las herramientas del contradictor para utilizarlas a favor de la propia movilización, en este caso de personas de bien. Ahí quisiera preguntarle respecto a esa indagación que usted hizo, porque yo intenté como seguir en algunos casos y pues obviamente por mi lentitud respecto al in situ de su, perdón, a la cronología de su artículo, ya muchas de esas transmisiones no existían, ya no tenía como información de eso. Ahí ese seguimiento que usted hizo de esos actos de censura, ¿cómo era? Es decir, pendiente todo el tiempo de redes o descargado, o cómo albergar, cómo almacenar esa información de sujetos que aprovechan el en vivo, aprovechan la red, pero no dejan traza, como que es como estos cuerpos de limpieza social. Hacen su acción, dejan el acto, pero el todo de la través se desvanece. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sí creo que vale la pena mencionar un ejercicio que venimos desarrollando desde la revista, desde Cartel Urbano, en donde a partir de estas políticas pues que surgieron a partir también, valga la redundancia, del gobierno de Duque, y su pues ejercicio como de economía naranja, su política de economía naranja, nosotros invitamos a las audiencias, a las personas que siguen la revista, a pues informarnos y a colaborarnos con esta recopilación de información frente a lo que pasa en casos de censura, puntualmente. Entonces, nosotros activamos como esa alerta, pasa algo, etiquétenos con el hashtag, el numeral, alerta censura naranja. Entonces, eso para nosotros es como un empujón gigante, ya se imaginará usted que pues hay muchas personas que nos envían directamente también a las redes, uno como se mueve también pues en este medio, también le llegan mucha información directa, ¿no? De las mismas personas quizás que fueron víctimas de esta censura. Es el caso puntual que yo mencionaba empezando, creo, el artículo de un muro que pintaron, un parche que ellos prefieren no, como no, bueno, ese es otro elemento clave ahí, ¿no? Pues que prefieren no dar cuenta de quiénes son las personas que están detrás de estos ejercicios. Entonces ese anonimato también ahí le da un montón de fuerza a esto, al querer dejar de lado este ego del que le hablaba en un comienzo, este protagonismo, y creo que en ese caso particular en Medellín, pues fue bien irónico y bien chistoso también ver cómo, y usted lo adjetivaba muy bien con la palabra lavaperros, estas personas, estos militares que son segurísimos, rasos, a las 4 de la mañana llegan a una zona en Medellín y con cuñete en mano, con extensores como si fueran a tirarse otra obra encima de ese muro, pues empiezan a taparlo de gris, ¿no? ¿Qué pasa en las dinámicas de calle? Cuando a usted le pintan un muro de gris, pues esto inmediatamente se convierte en un lienzo limpio que todo el mundo va a querer retocar, y reintervenir, por decirlo de alguna manera. Entonces,
pues a mí ese ejercicio me parece bien interesante porque partiendo de estas dinámicas de Ujú. graffiti que yo le planteé a usted al comienzo es totalmente válido, ¿no? Hasta ahí es totalmente válido. Usted pinta en la calle un espacio que no es suyo, que no le pertenece, pues es válido que otra persona llegue y lo tape. Eso en terminología como de graffiti se llama beef, que es cuando dos personas generan como este estrellón, este raye, Ujú. esta pelea y se empiezan como a tapar las piezas entre ellos o entre ellas. Entonces, bueno, hasta ahí válido. Ahora, teniendo en cuenta el panorama actual que vivimos en el país, en el que se están ejerciendo dinámicas totalmente violentas, en donde están acabando con la vida de las personas, en donde las amenazas son masivas, en donde las denuncias por violencia policial, o sea, dejan a cualquier persona con un poquito de criterio social y de justicia, pues atónita, perdido, ¿qué está pasando? Más de 3.700 denuncias fue lo último que informó esta ONG Temblores, eso es una locura, en poco más de un mes. Entonces ahí es donde vale la pena cuestionarse la dinámica. El artículo decía, las reglas del graffiti cambiaron, Ujú. creo que lo menciono como en el hito, bueno. Entonces es eso, es totalmente válido ya, o sea, después de ver nosotros de qué manera están actuando contra la gente, Ujú. pues es totalmente válido llegar a reinterpretar y a reintervenir estos espacios, pues porque sí, porque definitivamente es un ejercicio valioso que ahorita toma más fuerza precisamente por todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? En medio de este ir y venir que usted mencionaba también de las redes sociales, pues le sale el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya tiene acceso a un celular, todo el mundo tiene acceso a una cámara de bolsillo y tiene la oportunidad de documentar y de registrar todas estas acciones. Al pasar eso y al moverse esto en redes sociales, pues toma muchísima más fuerza, ¿no? Entonces ya la atención que se le prestó inicialmente a ese muro se duplica, se triplica y Ujú. al momento de pintar nuevamente el muro, pues las personas que pintaron y el mensaje que se pintó va a tomar muchísima más importancia. Entonces, pues es bien chistoso ver también cómo yo no sé realmente si es como algo que están haciendo sin conocimiento de causa, porque pareciera así, como que igual siguen censurando y no se como que no se dan cuenta que les está saliendo el tiro por la culata, ¿no? Entonces eso también es bien curioso, me parece a mí. Me gustaría también como enfatizar el hecho de que los que llegan a repintar el graffiti también pintan algo que no es de ellos. O sea, esa culatada de puente, esa salida de ese espacio donde ellos llegan a pintar tampoco les pertenece. O sea, Entonces, estableciendo, sí, me acordaba del caso de Cúcuta, del lavaperros de un senador uribista que llegó y amenazó y empintó y qué lindo que mi Cúcuta amanezca limpia otra vez y después salió a decir que estaba era defendiendo la propiedad de todos y es como, pero a ver, en tu comunicado hay como una incoherencia respecto a eso, caballero. Pero pues bueno, algo de lo que carece esa la gente que tiene esa enfermedad mental que se llama uribismo es básicamente eso, falta de coherencia. Digamos que usted recuperaba ahorita eso, un elemento que evidencia el cambio de reglas, la modificación en el devenir, en el actuar de la práctica del graffiti. Ahí, en el caso de su artículo, usted mencionaba a un caballero con un apellido bastante sonoro, Hugo Boss, pues me recuerda como el Boss, esta familia relacionada con el Nacional Social también, pero bueno, no quiero irme por esa deriva. ¿Usted nos puede contar, porfa, cuál es el caso del señor Hugo Boss y cómo en el caso de su práctica él también como que empezó a sopesar su modo de actuar en la calle respecto a qué bando apoyaba y pues qué circunstancias rodearon ese camino a Damasco, como ese abrir los ojos o ese ser oportunista otra vez? sí, pues a mí me pareció bien curioso esto que pasó con este personaje que usted menciona ahí y que yo también hago mención dentro del artículo, y es, hay un muro, hay un muro que él tenía intervenido, un muro sin ninguna connotación política, más allá pues del hecho de haberlo pintado en calle. Entonces, ahí llegó un grupo de artistas, un grupo de grafiteros
a pintar sobre este muro una frase, una frase que en este momento se me pasa cuál es, pero estoy seguro que tenía relación con el momento que está viviendo el país. Al siguiente día, este hombre se entera de que le taparon su muro y entonces obviamente llegó con los pelos de punta a recuperar su espacio y ahí pintó algo en relación a lo que estaba pasando en el país. La pregunta es, ¿será que él sí tenía la intención inicial de pintar algo así o fue como por más como la cuestión del ego de querer recuperar esto? Y ahora, eso también como que toma aún más fuerza teniendo en cuenta que años atrás este caballero había sido muy criticado en medio de la escena graffiti, de arte urbano de la capital por haber pintado la glorieta ahí como de la escuela militar por la 80, pues como haciendo alusión a temas militares. Entonces, obviamente se ganó a mucha gente, por decirlo de alguna manera, coloquialmente, pues, por esta acción. Y sale con estas ahorita, puede que el hombre esté de acuerdo con las manifestaciones sociales, con el paro, pero me parece a mí particularmente, ahí sí no, como que no, no quiero meter a nadie más en esa bolsa. A mí me parece una acción totalmente oportunista y pues totalmente cuestionable. Como le decía, en calle es muy valioso este ejercicio de yo pinto, usted pinta, yo recupero, entonces después ahí como que generamos este raye, pero ahí como que estuvo bien salido de contexto todo lo que pasa. Sí, es como que en un sector, en el sector de los escultores está John Fitzgerald, en el sector de los grafiteros está Hugo Boss, y también en el sector del arte contemporáneo está Doris Salcedo, como que oportunistas no nos faltan cuando se trata de aparentar una cierta posición favorable respecto a las movilizaciones. Eh, Daniel, hay una parte donde usted recupera la palabra de Juan David Quintero, que ya pues Juan David tiene como una trayectoria larga investigando arte urbano, graffiti, prácticas de manifestación bidimensionales o pictóricas pues en calle, donde él, o pues yo entendí de la lectura que usted extrajo de él, había como para comprender en términos más globales esta práctica, o más bien para añadir una capa de comprensión como más global, más cercana como al análisis iconográfico. En el caso de estas prácticas, imperaba, predominaba el contenido sobre la forma y la masividad sobre la mesura. De pronto, su merced nos podría ampliar cada una de ellas. En la primera, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que impera el contenido sobre la forma, es decir, como minuciosidad en la descripción de los hechos más que en la contemplación global del graffiti, o cómo sería, cómo entender eso. Sí, sí. Ahí importante también entender pues saber que han venido apareciendo en estos últimos 15 días que no se registraron dentro del artículo, pues una serie de pintadas también que sobresalen no solo por el mensaje, sino por su calidad estética, ¿no? Y su calidad técnica, porque también pasa en Suba, de hecho, bueno, esa ahí está en el artículo, creo que es una de las últimas imágenes que yo ubico ahí en el artículo que dice prohibido rendirse, técnicamente para mí, eso, en las dimensiones en las que está elaborado, eso no es sencillo, me parece a mí. Pero, como usted mencionaba al comienzo, creo que, y Juan David entra ahí en el texto a hacer esa apreciación, y es que en este momento lo que tiene que imperar es el mensaje por lo que está pasando en el país, por la situación tan compleja que estamos atravesando, creo que lo más importante, y ahí sí, pues yo creo que ahí para mí, tiene que haber un balance entre lo que es la técnica y lo que es el concepto, pero en estos casos en particular, creo que es mucho más clave y tiene que imperar sí o sí lo que se quiere decir, que además creo que es clave ver las maneras en que la gente lo está haciendo. Eso hablándolo en gran formato, pero ahora si nos vamos a las paredes de las calles, hágase usted un recorrido por el centro, en las zonas que colindan pues con la Plaza de Bolívar, las plantillas, acá hay un ejercicio bien interesante en Bogotá que se llama, no sé si usted lo conoce, el Instituto Bogotano de Corte, que pues para mí es una genialidad, la verdad.
pero yo no sé la gente cómo está haciendo como para adentrarse en técnicas como por ejemplo el stencil, ahí puntualmente. Todo, o sea, es una técnica sencilla, de fácil reproductividad y económica. Entonces a mí me parece que en momentos políticos como el que vive el país, que una o muchas personas sepan utilizar estas técnicas es asombroso. Y a mí eso me llena el pecho de verdad, porque me parece que es muy bueno y ahí por eso mismo me atrevo a mencionar el instituto, porque el ejercicio pedagógico que vienen desarrollando desde la gráfica y desde el stencil en particular, pues para mí es totalmente valioso. Y ahora que haya un montón de gente sacando plantillas, diciendo lo que les molesta, algunas con más desarrollo que otras, técnicamente hablando, es totalmente pues importante. Y ahí como para redondearle la respuesta a su pregunta, sí es eso, creo que tiene que ser mucho más recalcitrante el mensaje pues que la parte técnica. Ahí, de hecho, sí, respecto al Instituto Bogotano de Corte, qué bien que lo recuerde porque sí plantea como una renovación generacional, una renovación de lenguajes, un enriquecimiento de lenguajes, un ingreso también como a prácticas de manejo de canales de video, redes, práctica pedagógica, pero no pedagógica paternalista, sino de hecho también como irónica en su propio formato, música, por supuesto, y yo me atrevería a decir, ya eso ya lo diría desde mi ignorancia, casi que la generación de campañas que antes de la movilización ya venían actuando. Es decir, eh, ¿cómo desarrollar esta práctica? Listo, volvámoslo fanzine, hagamos un video con esta persona, miremos un ejemplo, hagamos variaciones, capítulo siguiente, etcétera, y por acumulación, cómo poder hablar sobre tales problemáticas empieza a aparecer de una manera bastante, sí, muy sofisticada, de hecho, además, como apelando a una anonimidad, pero no en el sentido como de proteger la vida, sino simplemente por eliminar la categoría de autor. Entonces también tienen ese punto a rescatar. Y sí, no lo había tenido en cuenta, pero sí, es como una integración entonces de práctica grafitera, gráfica, fanzine, cartel, stencil, etcétera, que en el caso bogotano, chévere saber si habría versiones de Instituto Bogotano de Corte en otras ciudades del país, que en el caso bogotano empieza también a ocupar la calle y lo hace de una manera bastante orgánica respecto a las luchas que hay por el uso del espacio y por la transmisión de mensajes. Daniel, aquí quería, digamos, para redondear esto y volviendo como otra vez a la comunidad de artistas, usted mencionaba el hecho de que en estos 15 días, o sea, que en ese sentido como que la noción de urgencia y de cronología en tiempo real se da de una manera bastante evidente. En los últimos 15 días usted ya había notado como una evolución en el proceso de esta práctica que podría ser, aquí yo volvería entonces a eso que usted mencionaba sobre esa distinción de arte urbano, como una práctica de graffiti aplicando lógicas de arte urbano que en términos de complejidad, de desarrollo técnico, de ambición en la ocupación del espacio y de transmisión del mensaje, se resuelve bastante bien, se resuelve como de manera bastante lograda en medio de la urgencia. Ahí yo quería preguntarle a usted, en este tipo de prácticas, si son personas jóvenes las que están trabajando allí, ¿cómo se da ese aprendizaje? ¿Cómo se adquiere la experiencia pues para lograr estas imágenes que son, en muchos casos, cuando uno las ve desde afuera, son casi retos técnicos que uno no puede entender? Es decir, ¿cómo se transmite información entre ellos? ¿Cómo se forman entre ellos? ¿Cómo se educan entre ellos? Bueno, yo creo que hay, y es algo muy, muy chévere también, por ejemplo, ejercicios como este que viene desarrollando el instituto, de querer compartir de cierta manera sin ningún interés, más allá de que fluya el conocimiento, es clave, ¿no? Ahora, estas personas, yo me atrevería a decir, o sea, como que no creo que sea una la respuesta a esa pregunta, pero me atrevería a decir que parte mucho también de esa relación que tiene con el arte, lo que es la prueba y el error, ¿no? De cometer errores y a partir del error aprender
y pintemos esto, y si no quedó como queríamos, si es necesario se tapa, y si en este momento no tenemos el material suficiente, pues volvemos luego, pero apunta, yo ahí le apuntaría a eso, a que apunta de prueba y error, es que la gente se viene puliendo técnicamente. Porque además y que es otro fenómeno que me parece a mí que ha surgido últimamente, y que ahorita en el marco del paro tomó mucha fuerza, es la pintura en asfalto, ¿no? Que hay que tener en cuenta también que es pinturas, son pintadas, son frases que no van a durar mucho tiempo por temas lluvia, por temas vehículos que pasan por encima, la misma cuestión de los peatones. Hay muchos muros, muchas pintadas, perdón, de estas que le menciono, que ya se han ido borrando en estos mismos días. Entonces, es bien interesante ver cómo, y esto lo hablaba hace unos días con DJ Lu, y él me decía eso, él me decía como, parce, es que es un ejercicio que surge eh, también teniendo en cuenta como las tecnologías, las nuevas tecnologías. Una pintada de estas, y esto abro comillas, casi que abro comillas porque me lo mencionaba él, una pintada de estas hace 10 años no tenía ningún sentido, porque absolutamente nadie le iba a entender, y para poder leer el mensaje le tocaba a las personas como correrse muy atrás para tratar como de ver qué es lo que dice ahí, o que ahorita con los drones es además que ver también como todo ese paisaje desde arriba, las personas, los techos, como que se generan un montón de figuras y un montón o sea, pictóricamente, visualmente, se generan como imágenes alrededor de la pieza, alrededor de la obra, por decirle de alguna manera, que también complementan, y pues que le dan una fuerza visual enorme a estas acciones. Me llama la atención como la forma intuitiva en que dialoga una práctica que es vieja, pues o sea, 70 es vieja, una práctica que tiene bastante tradición y antigüedad, cómo es capaz de dialogar casi en tiempo real con la tecnología que se le va apareciendo. Y sí, esto que usted menciona, cómo la pintura sobre asfalto, ahora que hay drones, es una pintura que se realiza en tiempo real, asumiendo que no va a durar, sobre todo eso. Aquí no es que llegue eso, las camionetas blancas a borrar esto, es que es básicamente por tránsito, estas imágenes van a desaparecer, y se realiza para ser capturada en dron, y de hecho adquiere como una lectura donde el dron aparece, pues el dron como tecnología de vigilancia y tecnología de muerte desarrollada durante el gobierno de Barack Obama, sobre todo, como en este caso es utilizada para generar una testificación de una imagen que es imposible para el ojo humano convencional, se realiza, se produce, y eso, lo que dice usted, como que genera una integración donde las imágenes no son simplemente la pintura, no son simplemente el mensaje y no son simplemente el contexto, sino todo ello junto. Creo que con lo que usted dice, de hecho, y aquí sí, disculpe por mirarlo desde mi desviación como curador de arte, creo que se plantea una nueva lectura sobre para quién son esas, quién mira por primera vez esas imágenes. Es decir, ¿cuál es el ojo que va a ver esas imágenes? Que es como un ojo cenital, que uno podría decir como, ah, sí, un ojo divino, pero hoy en día no es un ojo divino, sino es un ojo tecnológico con la capacidad de ver y distinguir entre fondo y forma. ¿Cómo se plantean en términos de escala esas imágenes? Es decir, cuántas personas tienen que conformar el crew, cómo es el proceso de producción para realizar esto en el menor tiempo posible, cómo es la consecución de recursos en términos de gestión o autogestión para poder llegar a ese espacio con todo dispuesto para realizarlo, cómo se planea la imagen en términos de bocetación, ya no en el sentido de proyectar sobre vertical, sino proyectar en horizontal, e incluso cómo está, cómo se va a distribuir esta visualidad, porque sí, son imágenes que se hacen para terminar en nada muy rápido, pero que igual logran viralización y logran circulación. Ahí respecto a esto que usted menciona, en la Academia Superior de Artes, que es donde doy clase, un estudiante con quien dialogaba respecto a eso, a distinción entre graffiti y arte urbano, él me hablaba de pintura expandida
o de pintura instalada, pues él traía como esos conceptos de la práctica de arte postmoderno, que es como la pintura que rompe el marco, que se expande hacia su contenedor o hacia el paisaje mismo. En el caso de esta práctica, Daniel, la documentación, hay una pregunta que nos rodea constantemente a los que consideramos que estas imágenes que hay que atesorarlas para poder analizarlas después como con distancia y con tranquilidad. ¿Dónde se atesoran estas imágenes? ¿Dónde se guardan? Es decir, Cartel Urbano está haciendo un ejercicio, ¿sí? Pero supondría que estos mismos crews también están generando este tipo de documentación, de recopilación. Pero si yo llego desde afuera, yo llego a este material y todavía está en bruto, hay alguien, digamos, en términos de analista, usted conocería ya especialistas que estén recopilando esta información para que usted diga como el perfil de este man, él tiene como la mayor cantidad de intervenciones documentadas, este man se dedica como a documentar el tiempo de realización técnica, espacio, las geolocaliza, etcétera. O sea, como que hay ya sujetos que además de acompañar la realización de estas prácticas, ya las estén analizando y las estén estudiando para después empezar a entender qué es lo que está pasando ahí. Pues la verdad, Guillermo, no sabría decirle con certeza. Yo estoy seguro que las personas que se están moviendo y que han venido realizando estas pintadas, seguramente guardan pues para ellos y para ellas el registro, ¿no? Estoy casi seguro de eso. De hecho, hace, ¿qué le digo yo? Como un año antes de esto que pasó, y a partir de esto que le voy a contar, le respondo un poco varias de las preguntas que me lanzó ahí. Hace un año, yo creería que fue hace un año más o menos, pues hice parte de una pintada colectiva que se llevó a cabo en el Caño de la 30, a la altura más o menos de la calle 57, que decía SOS Genocidio, que dice, de hecho todavía está, que dice SOS Genocidio Colombia. Entonces, ahí, por ejemplo, el ejercicio de bocetación, de ver cómo son algunas personas las que se encargan de marcar en cierta manera las letras, cómo hay como un ejercicio previo también de reunión para poder colectivamente Claro. conversar qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a escribir, de qué manera lo vamos a escribir. ¿Nos vamos a complejizar en cuanto a la tipografía o nos vamos con lo más sencillo y lo más legible, teniendo en cuenta que este muro en particular, esta intervención mejor en particular de la que le estoy hablando, es pensada para las personas que se movilizan en los vehículos por la 30, porque está entre, bueno, la 30 se divide, digamos, en el sentido norte-sur como en dos carriles sumados de Transmilenio, es decir, como en tres carriles que van hacia el mismo lugar. Eh, y para el que está bien abierto, al que está más cercano hacia Occidente, pues no se ve, no lo alcanza a ver. Entonces, digamos que quedaría puntualmente pensado, ese muro se hizo puntualmente pensado para quienes iban por el de la mitad y por el de Transmilenio. Entonces, seguro que todo eso lo tuvimos en cuenta al momento de hacerlo, como que sabíamos quiénes eran los que lo iban a ver y quiénes no lo iban a ver. Tamaño, es una intervención de más o menos unos 130 metros de largo. Entonces, pues la idea era justamente pensada también a partir de estas herramientas tecnológicas como los drones, poder capturar y poder mover a través de redes con la intención, entre otras cosas, obviamente una difusión básica, que es lo que se busca, pero entre otras cosas, se habla también de hacer un llamado a organizaciones internacionales, ¿no? También poder mostrar al exterior qué es lo que está pasando, qué es lo que la comunidad artística, el llamado que la comunidad artística está haciendo a estos organismos defensores de derechos humanos, que es como un público también que se busca que lleguen estas intervenciones. Y, y, seguro también que en el momento de la realización se van viendo un montón de errores que en la marcha se van puliendo, entonces, y van surgiendo también nuevas cuestiones. Entonces, que si vamos a hacer el power line, que es la línea exterior de tal color, de qué otro color lo vamos a hacer para esa acción en particular. Bueno, y tienen un componente muy claro todas estas acciones, y es, usted lo mencionaba, la autogestión. Como ya le decía, pues
es mucha pintura la que se va, además que pensar en pintar un caño, pues es un caño, es asfalto que ha chupado mucha agua y que necesariamente necesita un buen vinilo, no un vinilo tipo uno porque no se va a ver o va a necesitar muchas más capas, acompañado quizás de un PVA o algo así para que le dé como esa consistencia ante la superficie, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio también como de previa conversa con las mismas personas que se mueven en las redes sociales, que la comunidad se está moviendo. Y entonces me acuerdo que para ese muro, para esa intervención en particular, estoy ahí con el muro y muro, para esa intervención se plantearon una serie de ideas. Entonces, tenemos estas frases y la última palabra la dieron las personas en las redes. Dijimos, ¿cuál hacemos? Tenemos estas 10 frases. Y la gente también en redes fue la que fue como dándole luces a los artistas, pues, y no necesariamente artistas, sino también personas que se sumaron a la acción. Y creo que eso respondería un poquito a eso, cómo, de qué manera también pues se llega a esa consecución de los materiales que como le mencionaba pues no es nada sencillo y pues que la gente también que le llama la atención todo este tipo de acciones y que considera que es relevante manifestarse de estas maneras que también creo que no lo hemos mencionado en esta conversa, pero que son totalmente pacíficas y pues que tienen es como una intención, y usted si se pasa en medio de estas pintadas, usted se va a dar cuenta como de esa camaradería que se forma entre la gente, las mismas personas que van pasando. Es muy bonito ver también como la misma gente de los barrios, de las zonas que les llama la atención, llegan a ofrecer un pan, a ofrecer un vaso de gaseosa. Es muy curioso ver también cómo pasan estas personas en sus Toyotas a toda mecha y le pegan el grito a uno, vaya, estudie, mire a ver qué hacen, también desconociendo pues que hay un montón de gente pues que, bueno, y ahí no sé si valga mucho la pena hacer el comentario, pero pues que en medio de toda esta gente también hay gente que seguramente tiene niveles académicos mucho más altos que pues estas personas, ¿no? Entonces es bien curioso todas estas dinámicas que permite la calle en últimas. Sí, ahí yo, digamos que usted lo mencionaba respecto a cuando le preguntaba sobre el proceso de formación, como de aprendizaje, se hablaba del ensayo de error. A mí me llegaba ahí como la intuición de que ustedes comprenden la calle como un laboratorio, que de hecho ustedes asimilan la práctica de calle como un laboratorio donde, digamos, en términos de educación visual, pues han visto como N versiones de la industria publicitaria tomándose la calle para transmitir mensajes, así como también ellos hacen ensayo de error, ustedes también lo hacen, insisto, hacen como una lucha por, sí, obtención de visibilidad que en situaciones como la coyuntura, pues son básicamente cuestiones de urgencia y políticas. Y ahora con Esa, esto, esa, perdón. Qué pena, esa democratización también pues, del espacio público, ¿no? De ver por qué en el espacio público es válida una valla gigante de un supermercado como el Éxito que usted mencionaba, de una gaseosa como Coca-Cola, que son empresas y marcas que detrás tienen un montón de dinámicas paracas, ¿no? Y que por qué ahí no hay un accionar represivo por parte de fuerza pública y sí cuando ven a un montón de pelados y de peladas con extensores en mano, con intenciones de, pues, de alguna manera manifestarse, ¿no? Sí, que es la democratización de un espacio que nos han enseñado a golpes o simplemente a golpes físicos o a golpe visual que nos han enseñado que es privado. Sí, como este espacio es de la corporación, usted aquí no venga y raye. Pero yo me llevaría un poco más allá la idea de laboratorio y es con eso que usted recupera, que lo he visto también en Portal Resistencia y en procesos de movilización, y es que lo que viene a generar esta coyuntura no es solamente el desbocarse del uribismo que en su agonía va a llevarse al país por delante, sino el hecho de que la noción de asociación, de solidaridad, de comprensión de ayuda mutua, se da
no de manera natural en el sentido de que los colombianos somos buenos y nos ayudamos, no, las huevas, sino que sea de manera muy sofisticada, muy pensada respecto a cómo nos reunimos para cumplir con un objetivo y llevarlo a término respecto a nuestras carencias y nuestras posibilidades. Y en ese sentido, otra vez voy a mirar como hacia el lado paraco, en ese caso también responden con lo que tienen y estos sujetos también, digamos, cuando ustedes están pintando en ciertas circunstancias y pasan y les gritan, también tienen como una preparación respecto a cómo intervenir en ese proceso o incluso, diría, en ese fenómeno. Es decir, esos sujetos, sí, a pesar de que hayan estudiado revolución molecular disipada en el Twitter de Uribe, esos sujetos también tienen educación y por supuesto que también como que replican eso y en la calle, en el punto de encuentro que es la pintada, en el punto de encuentro que es la realización del grafitio, que es la manifestación, ahí se expresan y ahí chocan que digamos ahí, digamos como para cerrar un poco esta entrevista, ahí la categoría de estallido social también se presenta. Es decir, está dándose el estallido social de las manifestaciones, pero también los encuentros entre grupos de contradictores también se resuelven con el estallido, una típica colombianada, pero que nos están poniendo como ofreciendo una gran cantidad de elementos para reflexionar respecto a lo que está pasando. Entonces ahí, respecto a eso, yo reitero, el artículo suyo es del 15 de mayo. De ahí, eso, el artículo que usted hace es del 15 de mayo y plantea una gran capacidad de observación y recopilación de información hacia el pasado. Del 15 de mayo hacia acá, reiterando como esa práctica del periodismo que usted realiza, ¿qué ha visto? ¿Qué cambios ha visto? O sea, ya los paracos ya dejaron de pintar, ahora se dedicaron a matar, o por ejemplo en Portal Resistencia ya se están realizando cierto tipo de pintadas, se aparecieron nuevos clubs. ¿Qué ha pasado del 15 a hoy 5? Bueno, yo creo, Guillermo, y ahí me parece a mí que en estos días, yo pensaba, en lo personal, yo decía, va a llegar el momento en el que no dejen, en el que ya de una manera mucho más represiva van a controlar todo este tipo de acciones, ¿no? Para sorpresa mía, pues no ha sido así, por el contrario, la gente, pues también la comunidad artística se ha ido envalentonando y ha seguido saliendo a las calles y cada vez con más fuerza, me parece a mí, las pintadas se han, o sea, lo que le mencionaba en algún momento, yo creo sí que para el 15 de mayo si habían 100 pintadas, ahorita hay 300. Y estoy obviamente hablándole en borrador, ¿no? Pero o sea, lo que yo he visto es que cada vez más hay más y más y más pintura en las calles con mensajes muy contundentes. En Cúcuta, por ejemplo, pintaron, censuraron, volvieron a pintar y les volvieron a censurar. Ahí que lo mencionamos también, es como un parche que se llama Les Loques del Ritmo, se pusieron así como ahorita, en medio pues, de la coyuntura y han estado muy activos pintando en zonas pues que también es peligroso, ¿no? También pintando, no sé, frente a un CAI, tombo violador, frases como muy contundentes que obviamente no van a dejar ahí, que al otro día han amanecido tapadas, pero esta gente se ha puesto a la tarea de volver a pintar. Esa frase, por ejemplo, que hicieron allá, que yo creo que fue lo que más incomodó, además que Cúcuta, pues es una calentura en todo el sentido de la palabra, estado psicópata, la connotación que tiene este adjetivo y todo, me parece que fue un golazo el que hicieron haciéndolo allá, de la manera en que lo hicieron, que censuraran el muro, que esta persona que le digo que hizo parte de esta pintada con la que tuve la oportunidad de hablar me dijera que fueron personas integrantes de la bancada de gobierno del Centro Democrático, partido de gobierno. O sea, para mí como que todo eso, todo lo que le digo, pareciera que fuera orquestado. Es que es chistoso también en cierta medida, porque yo no sé si es que no lo han entendido o qué está pasando, pero en medio de todo yo considero que para estas acciones la represión y la censura le ha dado un empujón supremamente fuerte. Y gracias a esa misma censura, el mensaje le ha podido llegar a muchísimas más personas de lo que se planteaba en un comienzo. Entonces, pues sí, yo creo que es bien, bien importante. No recuerdo la pregunta en este momento, Guillermo, si me la puede recordar. Digamos del 15 de mayo, cuando usted publica el artículo, a hoy 5 o a esta semana que pasó, ¿qué transformaciones ha visto? Porque lo que usted destacaba era eso, como que era muy orgánica
la respuesta, la alternativa, procesos de autoorganización y la presentación misma en espacio. Ver también, por ejemplo, Guillermo, estas acciones desde el graffiti vandal que han venido apoyando lo que está pasando acá desde otros países, parches de Chile, en el metro de París, en el metro de Roma. Eso a mí me parece que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es que para usted llegar, lo que yo he visto, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad, pero para usted llegar a pintar un metro, que es como el nirvana del grafitero, poder llegar a intervenir un metro es como lo que la lógica del graffiti y los inicios del graffiti establecieron, casi que establecieron en Nueva York. Entonces, como que estas acciones son muy berracas, muy complejas de llevar a cabo. Tienen que tener como un estudio detrás. Las personas que van a hacer eso no es como mañana a las 8 de la noche nos vemos en la línea de tal metro y accionamos. No, eso no es así. Las personas tienen que llevar mucho tiempo viendo qué pasa, cómo se mueve la seguridad, cámaras, demás. Bueno, en fin, ahí sin entrar mucho en detalles. Es toda una logística la que hay detrás de estas intervenciones y ver cómo pues parches de otros lugares que quizás no entienden, no dimensionan lo que está pasando acá, como que se solidarizan y dejan de lado el ego, que es que a mí eso es lo que más me ha llamado la atención, ver cómo desde el graffiti se ha dejado de lado el ego. Y pues teniendo en cuenta que es un momento, hay muchos que aprovechan la situación para salir a pintar su nombre ahorita, que a mí pues no es que repudie eso tampoco, pero no me parece que sea el momento, me parece que no está bien. Y creo que en esa línea, las personas que yo sigo y que yo considero referentes locales de este tema, como que lo entienden igual, de acuerdo a lo que yo he visto. No he visto que gente dura para mí esté moviéndose, haciendo cosas pues para ellos. No lo he visto en estos días. Y si lo hacen, pues no lo han movido en redes o no sé, pero lo que yo he visto no ha sido así. Entonces, como que ese cambio y dejar de lado esa idea del super yo y de aprovecharse además de la situación de caos social, de crisis social, en donde pues la policía está en una y pues que realmente si usted quiere salir a pintar ahorita y sale con 2, 3 amigos o amigas, pues va a ser mucho más fácil que en la normalidad, por decirlo de alguna manera, pero ver cómo la gente ha entendido que no es la idea, que no es la manera y que no es como lo que hay que hacer ahorita, para mí es bien curioso y es bien bonito también, es bien bonito ver cómo la gente sale a pintar, qué sé yo, una cap por encima de, pues, del propio seudónimo, de la propia chapa. Ok, ok. O sea que en ese sentido podríamos sumar a esta configuración de prácticas como de urgencia la colaboración internacional y la minimización del ego respecto a la transmisión del mensaje. Así es. Perfecto, perfecto, Daniel. ¿Su merced quiere añadir algo más? No, pues como le mencionaba, a mí me gusta la pintura, me llama mucho la atención, me choca un poquito a mí la palabra artista como para llamarme así, entonces no, como que lo evito en lo que más pueda, me gusta intervenir espacio público y entonces en esa línea la invitación y la reflexión que yo hago a la gente que se dedica a lo mismo y que le llama la atención lo mismo es anímese y si tiene algo que decir y no sabe de qué manera decirlo, y si cree que salir a una marcha a arengarlo no es la manera o cree que se queda ahí, pues bueno, hay otras maneras, hay un montón de tutoriales, como mencionábamos el instituto, por ejemplo, hablando de una técnica como lo es el stencil, sigan al Instituto Bogotano, que ahí dan un montón de tips, hay un montón de videos en el canal de YouTube en donde también pues como que enseñan un poco acerca de la técnica, si no es con el instituto, googlean esto y hay un montón pues, de información en redes y es que también es entender cómo todas estas dinámicas de calle, expresiones artísticas de calle, en su momento salvaron y permitieron que países en épocas dictatoriales como Argentina, como Chile, ante una represión de la fuerza pública supremamente fuerte, supremamente asesina, genocida, un montón de desapariciones, como por ejemplo es el caso de Argentina, particularmente década de los 70, terminando los 70, empezando los 80, no había redes sociales y estas eran las redes sociales. Ver cómo en un muro usted veía una frase y usted decía,
mierda, me identifico con esto, pues es muy valioso. Entonces la invitación es a que aprovechemos las herramientas que tenemos hoy día pues a estallarla de esa manera, pacíficamente, y dejando siempre mensajes muy contundentes y, y ya, yo creo que eso sería como lo que tendría que decir para cerrar, Guillermo. Vale, Daniel, muchísimas gracias, hombre. Muy A chévere la usted, Guillermo, por la información. invitación. Vale.